Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 14, y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré mismo, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. El propósito de la palabra es que los ojos espirituales sean abiertos. Nosotros vamos a entender y que además podamos vivir la palabra de Dios. Clamemos por eso. Padre Celestial, nosotros te y es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos, Señor. Deseamos, en primer lugar, conocer, en segundo lugar, entender, y en tercer lugar, vivir esa palabra. Ayúdanos. Derrumba, Señor, todo argumento que se ha levantado de parte nuestra para que nosotros no nos arrodillemos a tus pies. Destruye, Señor, todo velo que el enemigo haya puesto sobre nuestra alma para que no nos alumbre tu luz, Padre Celestial. Y desbarata toda arma forjada contra nosotros para que no lleguemos, Señor, a vivir la vida de fe. Obra con poder, Padre. Esa es tu obra y ese es tu anhelo, ese es tu deseo, esa es tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es verdad. Ante la verdad, uno puede tener cuatro actitudes. La primera actitud ante la verdad es que uno puede ser ignorante de la verdad. Usted sabe cómo son los medios, ¿no? Es el príncipe de este mundo el que gobierna los medios. Desde el siglo XVII más o menos dijeron, oh, lo importante es tener el dominio de los medios, porque por los medios la gente se entera. Entonces los noticieros, la radio, los periódicos, los libros, el cine, y con eso ellos manipulan la verdad. ¿Usted se da cuenta que ya en Venezuela todo se calmó y que ahora están en paz y ya no pasa nada? Pregúntele a un venezolano. Es más, vamos a orar ya por Venezuela. Padre, nosotros te clamamos no solamente por Venezuela, por Ecuador, Señor, por Colombia, por el mundo, Señor. Te clamamos que la gente te conozca, crea en ti, se arrodilla ante ti, Señor. Nosotros hemos pecado, pero tú eres más grande, Señor, así que limpia ese pecado y sana la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, uno piensa que en Venezuela ya paró el problema, mentiras, pero como no es un caballito de batalla ahorita para los que manejan los medios, para los políticos interesados, entonces ya no hay problema en Venezuela. Pero pregúntele a un venezolano. La cosa está peor. Yo pensé que se ha calmado. Yo le pregunté a Ludo, le dije, oye, ¿se calmó la cosa? Dijo, no, chamo, está peor, chico. Dice que yo hablo como cubano, pero no puedo imitar todavía.
Está peor. Pero entiende que los que manipulan la información no dejan que la información salga. Cuando se habla, cuando se habla de idiota útil, es eso. Es gente que repite lo que no conoce, lo que no ha investigado, lo que no ha averiguado y se deja manejar por el sentido común. El sentido común es el sentido de la masa manipulado por las élites que ellos quieren que crean. Es diferente la lógica al sentido común. Es lógica, no sentido común, o sea, no dejarse arrastrar de las masas. Entonces, una persona ante la verdad puede ser que sea ignorante porque el enemigo hace que no conozca la verdad. Entonces esa persona es ignorante, no la conoce, no sabe qué es la verdad. Habla sin saber o vive sin siquiera saber de esas cosas porque él no tiene ni idea. Bueno, eso es muy sencillo. Ante la ignorancia lo único que hay que hacer es mostrar la verdad, revelar la verdad. Y esa es la labor nuestra, que la gente conozca la verdad que es por medio de Jesucristo. Ya vamos a ver por qué Jesucristo realmente es la verdad. Ante la verdad, una persona puede ser necia. Bueno, se lo voy a decir de otra manera, es que ya no puedo decir porque me matonean por las redes sociales. Imbécil, ignorante, no, perdón, imbécil, estúpido, rebelde, necio. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la persona conoce la verdad, la persona resiste a obedecerla. Bruto, ¿sí? Una persona tiene varias personas para casarse, digamos que tiene 5 opciones para casarse. Conoce a 5 personas, 4 son magníficas y una es terrible. Y se casa con la terrible. ¿Qué le dicen los amigos? Ay, viejo, usted sí es ¿qué? Bruto. ¿Pero cómo escogió lo peor? No, pero escogió lo peor. Bueno, en este caso no hay 5 opciones. En este caso solamente son 2 opciones. Dice la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Dios o Satanás. Y dice Dios, le da la respuesta. Oye, escoge la vida para que vivas. Escoge la bendición. Escoge todo el bien que te estoy ofreciendo, mi amor. Escógelo. Así, mi amor y mi amor. ¿Sí? De las dos maneras. Mi amor, Él nos ama. Mi amor, escoge mi amor. ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo mejor. Bueno. Entonces ya ante la verdad es otra situación. ¿Cuál? El pervertido, el perverso. El sabiendas de conocer la verdad decide voluntariamente tomar un camino diferente. Pero existe la otra opción ante la verdad. El que viendo la verdad simplemente se arrodilla. Se arrodilla, sí, claro, ¿cómo no? ¿Sí? Oiga, pero que así no es. Muestre a ver, sí, es verdad. Entonces con el razonamiento, con el entendimiento, con el conocimiento, con el pensamiento, la persona dice, oiga, de verdad, este es el camino. Dios es verdad. Y si nosotros no somos ignorantes o estamos siendo necios, pues ojalá lleguemos al punto de obedecer. Si somos pervertidos, si no hay nada que hacer. Si somos perversos, la palabra perverso es conociendo tercamente, dice que no quiero, Dios, no quiero. Bueno, no hay nada que hacer para eso. Pero el que está ahí como neciando, dice, venga, espere, le explico bien, usted no ha entendido, venga y le explico. Porque la verdad, en primer lugar, no solamente hay que conocerla, sino además entenderla, y además de entenderla, ¿qué? Vivirla. Si una persona conoce la verdad y la entiende y no la vive, ahora se convierte en perverso. Si una persona conoce la verdad, pero no la entiende, pues es un necio. Y si una persona no conoce la verdad, pues es un ¿qué? Ignorante. En 2 de los casos hay solución. En el del perverso no hay solución. Dios anhela, Dios desea, Dios da la vida porque usted conozca la verdad. Y cuando usted conozca la verdad, usted va a ser ¿qué? Esa es la plenitud de la existencia. Cuando usted conozca la verdad de su interior, correrán los ríos de agua viva.
Cuando Jesús está hablando aquí en Juan capítulo 14, versículo 1, no hemos salido del versículo 1 hace rato, pero es que nos tocó recapitular, nos tocó volver atrás, porque dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? ¿Qué? Creed también en mí. ¿Qué es lo que hay que creer de Jesús? Perdón si usted viene hoy por primera vez, ¿no? Porque ya hemos hablado del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4, del capítulo 5 y del capítulo 6. ¿Qué es lo que hay que creer? Sucintamente hemos hablado qué es lo que hay que creer. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 7. La persona que le invitó, dígale, oiga, muestra a ver. Ay, no, me dormí. Ay, es que yo tampoco entendí. Bueno, pueden verlo por YouTube. Juan capítulo 7. Es que en ese momento me distraje. Bueno, no importa. Hay esperanza. Juan capítulo 7, versículo, estamos hablando, ¿qué es lo que hay que creer de Jesús? Versículo 15 en adelante. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Claro, los judíos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Mire un momento conmigo Marcos, capítulo 1. Estaba leyendo yo un libro de un teólogo. Ay, yo no sé para qué leo libros de teólogo, para comerme el hígado, porque ¿para qué más? Bueno, no, lo que pasa es que es importante saber lo que el enemigo dice para saber cómo contrarrestar, porque esas mentiras de los teólogos se convierten en el sentido común. Entonces, para poder desbaratar esas mentiras, pues toca saber qué mentiras están diciendo. Por eso uno no puede hablar mal de nadie si no conoce lo que está diciendo. Sepa que lo que pasa es que estos malvados, ¿usted ha visto? Vamos a hacer la Constitución. La Constitución es un mamotreto que quién se lo lee. Entonces, usted no conoce sus derechos. Listo, yo creo. No, no crea. No lo cree. Lo que pasa es que le toca aceptar por flojo. Pero tiene que conocer. La Biblia tiene que conocer. Sépalo. Todas las personas que están llevando la palabra de Dios, todas las personas se equivocan o engañan o mienten o desvían. Hasta el que está aquí parado. Entonces usted tiene que revisar, es su responsabilidad con las escrituras, comprobar si lo que dice aquí es verdad, con una mente crítica, examinar y si muestre a ver, y si se equivoca, pues diga, oiga, se equivocó. Si está siendo necio, dígale, oiga, está siendo necio. Si es ignorante, dígale ignorante, ¿qué puede decir ignorante? O necio, oiga, pastor, usted está siendo necio, porque usted sabe que dice así y usted está diciendo lo contrario. O puede ser que me haya pervertido. Si yo me pervierto, salga corriendo, no se quede. ¿Entiende? Porque un pervertido ya no hay nada que hacer. Si la persona ya se obceca a no cumplir la palabra de Dios, está en grave problema ante Dios. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 22, 21 y 22. Y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Jesús vivía, entendía, comprendía, hacía la voluntad de Dios. Los otros tenían solamente un conocimiento, ni siquiera un conocimiento intelectual, porque lo que leían no lo entendían. Esa era la clase de la semana pasada de escuela dominical. Por eso Picasso tuvo que explicar qué era su obra, ¿no? Quedé fascinado con esa enseñanza. El Espíritu Santo tiene que revelarnos lo que dice la Escritura. El Señor Jesús nos reveló la verdad. Claro, ellos se quedan maravillados porque dicen, pero ¿él por qué enseña? ¿Por qué? Porque Jesús no ha estado en ningún colegio de rabinos. Hay un teólogo que hizo 7 maestrías del libro que le digo que me estoy leyendo. Él hizo 7 doctorados, perdón, ni siquiera maestrías, 7 doctorados. Y el tipo dice, mire, Jesús tuvo que haber estudiado en la escuela de Gamaliel porque él tiene líneas de conducta de Gilel, que es de la línea blanda del núcleo central del Pentateuco. ¡Ey! Claro, ellos con palabras ahí altas, y la gente, ay no, si lo dice con esas palabras, es verdad, ¿sí? Si él lo dice, es que yo lo estoy diciendo es por amor lo que me está ocasionando esto es por amor a las escrituras. Mentiras, ellos no aman las escrituras.
Ellos aman su propia tontería. Y entonces desvían con esas palabras. Pero es que la Biblia está diciendo que la gente sabía que Jesús, ¿qué? No había estudiado en ningún lado. Pero él hablaba como quien tiene. A mí a veces me da rabia, pues por mi formación yo he estudiado. Pero a veces me da rabia porque la gente de la iglesia piensa, es que es con la intelectualidad. Por eso amo la iglesia de Usme. Porque sin intelectualidad se está levantando una iglesia más fuerte y más verdadera que inclusive esta iglesia. Voy a pedir que me den asilo allá. Entonces dice en Juan capítulo 7, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando estuve en Cuba, yo molesto a los cubanos, ¿no? Allá la gente es muy estudiosa. Y entonces yo dije, bueno, vengo a traerles la doctrina verdadera. Esta sí es la doctrina verdadera. Y yo sentí cómo se erizaron todos, porque allá habían bautistas, presbiterianos, metodistas de las iglesias tradicionales teológicas. Y entonces ellos como que, no, yo sí tengo la verdadera doctrina, usted sabe. Y yo les dije, yo vengo a enseñarles la verdadera doctrina, que no es la doctrina de Jesús. Peor, ellos se levantaron, ¿cómo así? Chico. Y entonces dije, pues para lo que abran Juan capítulo 7, yo soy muérgano. Les dije, ¿no ve que Jesús no enseñó su propia doctrina? Solamente lo que el Padre le dijo que dijera, por eso es la verdad. Porque no está hablando su propia palabra, sino la palabra del Padre. Jesús nos trajo la verdad. Y eso es lo que hay que creer de Jesús. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 18. Por eso le digo, usted tiene que examinar las escrituras para ver si lo que se dice es así. Los detractores de palabra viva, tenemos grupo de detractores. Entonces los detractores, los opositores de la iglesia, una vez dijeron, es que ¿cómo así que ya están enseñando disque exégesis? Eso nunca está en la Biblia. Pues yo entiendo, es la ignorancia. Ojo, cuando yo digo ignorancia, no estoy hablándolo de manera peyorativa. No estoy hablando por debajeando. Todos somos ignorantes, su merced. Si no los hay, ¿usted cree que usted sabe algo? En la psicología, si uno dice, yo estudié psicología. No. Yo estudié una rama de la psicología en una escuela de la psicología y me dediqué a un psicólogo en una área de ese psicólogo. Pero psicología, no sé. No, yo sé filosofía. No, usted sabe cuántos filósofos hay más filósofos que psicólogos. O sea que es más fácil saber de psicología que filosofía. Entonces los filósofos, los doctores en filosofía tienen doctorado porque se han dedicado a un filósofo, a uno de los miles que existen, a un a un libro de ese filósofo, fuera de eso, y a un capítulo del libro de ese filósofo. Entonces ahí sí son doctores en un capítulo, igual para los teólogos. Es un capítulo de Marcos lo que saben, de resto, pare de contar. Todos somos ignorantes y entre más uno se asoma al conocimiento, más se da cuenta que es un pobre ignorante, que no sabe nada. Nosotros todos somos ignorantes. Entonces, gente que entonces dijeron, ¿cómo así que exégesis? ¿Cómo así que exégesis? Lea, por favor, Juan capítulo 1, versículo 18. No sé si hay una versión actual. La palabra de Dios, no, la Biblia en lenguaje actual. Ese es el lenguaje actual. Pues palabra de Dios para todos. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Tan raros. Mire, aquí Angelita, ensayemos otro, creo que el tiempo estamos fregados, pero aquí Gildardo con Angelita. Él no lo ha dado a conocer, Él no lo ha revelado. A Dios nadie le vio jamás. Imagínense, la vida eterna es conocerlo, a Dios nadie lo vio jamás. Jesús lo dio a conocer. ¿Cómo dice Gaby? Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Ahí hay unas cosillas como añadidas, pero no importa.
Lo importante del versículo es que el Hijo es el que nos dio a conocer al Padre, a quien nadie vio jamás. Y esa palabra conocer en griego es exégesis. Cuando usted lee un texto, siempre que usted lea un texto, tiene que hacer exégesis. Porque si no lo entiende, si no lo conoce, pues se queda en el aire, ¿no? Entonces usted siempre, aunque no conozca, eso le pasa como la señora de la casa urruchurta que dice, ay, por favor, tráigame una pastilla que tengo cefalea. Y entonces le dice la empleada, a su merced lo que le duele es la motola. Es lo mismo. Lo que pasa es que la persona no sabe qué es cefalea, pero igual le duele la cabeza, igual sabe que necesita una medicina, ¿sí? Entonces la palabra exégesis, pues, es la palabra técnica que hacemos, ¿sí? Sí, deberíamos decir, en estos días me dijeron, pastor, entonces ¿cómo le ponemos a la prédica en México? Y pues diga simplemente, vamos a aprender a predicar como Jesús predicó y enseñó, ya. Para que no colocar exégesis y hermenéutica. Pero sepa, la palabra, salgamos todos un poquito de la ignorancia, la palabra conocer es exégesis en griego. Entonces, el único que podía darnos a conocer la voluntad de Dios es Jesús. En el Antiguo Testamento, usted casi no va a encontrar la palabra fe, pero sí va a encontrar mucho la palabra conocimiento, acercamiento, comunión íntima, relación. Eso es lo que significa conocer. En el Nuevo Testamento la palabra es fe. Pero ojo, la religión deformó la palabra, la pervirtió. ¿Entiende qué es pervertir? Que con conocimiento no revelan la verdad. Eso es perverso, eso es pervertir. La palabra fe, nosotros tenemos en el español varias palabras que vienen de esa palabra. La palabra fe en griego es pisteo. Por ejemplo, la palabra pistilo viene de esa palabra. El pistilo es en las flores, algunas flores, bueno, hay unas que son demasiado pequeñitas, pero las flores que se ve, sale un tubito. Y en ese tubito al final tiene donde está el polen. Entonces, por ese tubito, cuando el polen ya está maduro y revienta, entonces por ese tubito el polen viaja hasta el ovario de la fruta, de la flor, y entonces se da la fruta. Ese pistilo es ese canal por donde se conduce, por donde se mueve ese polen. La palabra pistola, de la misma raíz. Entonces, pistola es un tubo metálico que conduce un proyectil. Usted ha visto que pues, entre más corta sea la pistola, pues menos, toca más cerquita pegar el curso de asesino, toca más cerquita pegar el tiro. Pero si usted tiene un rifle, ¿son los rifles de largo alcance? Para los francotiradores eso es una cosa larguísima. ¿Por qué? Porque entre más largo sea el tubo, con más precisión llega el proyectil. Entre más camino recorra conducido, mejor es el propósito. Autopista, viene la misma palabra, es una cinta asfáltica y el carro por ahí se mueve. Si se sale de ahí, pues termina volcándose. Pistón, en el automovilismo, pues es una camisa, una carcasa de acero en donde se mueve un émbolo. Si el pistón si la carcasa se daña, el pistón comienza a trastabillar y hay que encamisar de nuevo porque se dañó. Entonces, esa palabra que es lo que se mueve en un canal, en una conducción, eso es fe. Nosotros en la verdad hemos de movernos. Y eso es fe. No solamente es conocimiento y entendimiento, sino es la práctica de esa vida. Pero ¿saben qué? Como no conocemos la verdad, por eso nosotros no somos libres. Tenemos que conocer esa verdad. Mire conmigo ahí Juan capítulo 7. El tiempo y yo tenemos un problema. No el tiempo de Luis Carlos Sarmiento, sino este tiempo cronológico. Bueno, con ese también tengo un problema, pero diferente. Dice, versículo 24. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Sí, ay, no sea idiota útil, no sea estúpido, no sea bruto. Bueno, mejor, voy a decirlo mejor, más lindo, para que no me regañe. Sea sabio, sea sabio, sea sabio. Juzgue bien, juzgue, entienda, sepa cuál es la verdad y conociendo la verdad, péguese por favor
a la verdad. Versículo 28 al 31. Dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y 37, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús, lo que tenemos que creer, conocer, entender y vivir, es que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo de Dios que nos permite entender la palabra de Dios, que nos permite vivir la palabra de Dios, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos conduce, que nos da el poder para poder vivir en esa palabra. No voy a profundizar en esto porque después vamos a ver en Juan capítulo 14 más del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que creer de Jesús? Que Él es el que nos da a conocer al Padre por medio de la enseñanza de Él, que es la correcta, que Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y lo más importante, ojo, este es el núcleo, el corazón del Evangelio, está en Juan capítulo 8. Esto es lo que Jesús nos mandó a predicar. Esta es la verdad la cual nos hace libres. Dice, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ella no podía decir fue a mis espaldas, ¿no? O sea, ya, ahí sí no podía decir, no, yo no sabía, fue a mis, no. Ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué pues dices? Ellos traían ya las piedras. Había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esa mujer ya no tiene escapatoria. Porque la ley, usted sabe, ¿no? Los malvados cuando necesitan, ahí sí se apegan a la ley. La ley dice que a tales mujeres hay que apedrear. Y ellos ya traen las piedras, ojo, no solamente para apedrear a la mujer, también van a apedrear a Jesús. Porque ellos saben que Jesús no va a dejar apedrear a la mujer. Ellos lo conocen. Pero ellos dicen, lo atrapamos, ¿no? Son morrongos. Lo atrapamos, traen las piedras. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ay, yo quiero tener este abogado. No, es demasiado hermoso, pero es demasiado también imponente, impactante. Es la verdad. Ante eso nosotros nos quedamos sin argumentos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Usted se imagina ese momento tan cinematográfico. Todo el mundo se quedó. Y si alguien osara a juzgar, si alguien osara a señalar, si alguien osara a tratar de levantar la piedra, Jesús le iba a decir, venga para acá. A ver, su merced, míreme a los ojos. ¿Usted se atreve a juzgar? ¿Se acuerda que usted hizo, pensó, habló, dijo, ocultó, mintió, escondió? Mire esa defensa tan absoluta. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, un día hemos de hablar de la conciencia que es muy importante, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose, Jesús, y no oyendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Esto es demasiado hermoso. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. ¿Usted entiende lo que está haciendo Jesús con esa mujer? Él le está haciendo no solamente conocer, sino entender la gracia. Y le dice, entonces, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la verdad. En la casa, lea Juan 8.
La verdad es que Él perdonó nuestros pecados. Él los perdonó. Y lo desafortunado es que quienes tuvieran que estar predicando, debieran estar predicando el evangelio del perdón de los pecados. Lean en la casa el libro de los Hechos y vean que predicaron los discípulos. Lo que están es que condenando. Aquí no pueden entrar y colocar una lista. ¿Quién no puede entrar, viejo? Entonces usted tire la primera piedra. Ay, pero mire, somos tan pervertidos. Ojo, no dije ignorantes. Que a sabiendas de nuestro propio pecado, aún así le tiramos la piedra a los otros. Entiende que somos más malos que los fariseos, más malos que los sacerdotes, más malos que los intérpretes. Porque nos atrevemos a juzgar y a hacer el papel del diablo. ¿Qué es lo que hace el Satanás? Condenar a la gente engañándola. Y por medio de ese engaño lo que hace es que las mantiene bajo esclavitud del pecado. Y nosotros que debemos de estar rompiendo esas cadenas, esas ataduras, proclamando que el Señor ha perdonado los pecados. ¿De quién? ¿De quién le perdonó los pecados? ¿A quién le perdonó los pecados? ¿A quién? La Biblia dice a todos, a todos. Él llevó una vez y para siempre el pecado de todos nosotros. Mire conmigo Hebreos, ¿se da cuenta que muchos no conocen la verdad? Sí, aquí predicamos la verdad. Mentiritas. Ni la conocen, ni se acercan. Hebreos capítulo 9, versículo 24 en adelante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Esto no es un símbolo, como en el Antiguo Testamento. Esta es la verdad. Y en esa verdad, si no hubiera sido verdad, Jesucristo no hubiera podido entrar y sentarse en el trono. Hoy lo cantamos, pero no basta con cantarlo, hay que vivirlo. Él está sentado en el trono. Y dice la Biblia, léalo en Efesios, en Colosenses, en Efesios, que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mire cómo era bajo la ley. En la ley había un día de expiación en que con un cordero se pagaba por los pecados de todos. Entonces la gente había pecado, se sabe cómo es el pecado, ¿no? El pecado lo avergüenza, lo oprime, lo esclaviza, lo amarga, le quita el sentido de existencia. Y entonces el tipo estaba ya harto y anhelando que por favor comience el día de la expiación. Y llegaba el día de la expiación. Ay, por fin llegó el día del perdón de los pecados. Entonces llegaban, sacrificaban el cordero, con la sangre entraban al lugar santísimo, después salía el sumo sacerdote y esparcía la sangre y decía, los pecados han sido perdonados. Y usted se imagina, no, el tipo hoy los niños van a aprender eso de cómo se ilumina la cara. Eso salía, con cara de ponqué, y entonces llegaba y estaba amargado, ¿no? Toda la semana, y ay, mi amor, que si me da para comprar una libra de arroz. ¿Qué libra de arroz? Porque usted sabe cómo es el pecado. Le roba, ¿no? Lo oprime, Ay, mi amor linda, un besito, dame. ¿Qué besito? Tengo cefalea. ¿Sí? Y entonces, después de que caía la sangre sobre ellos, el tipo, linda mía, vamos a la casa y la otra, sí, mi preciosillo. Y se iban felices al tálamo mullido. Y de pronto ella se pegaba con la punta de la cama en el dedo pequeño. ¡Vaya! ¿Pero por qué grita? ¿Qué? Usted no entiende, esto no sucedió, fue el que se pegó. Y entonces, ¿por qué viene a pelear? Necesitamos el día de la expiación. En la misma tarde se acababa el gozo. Año tras año, tocaba otra vez volver a pagar. Pero dice en la Biblia, pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cómo dice tu versión, Elvira? Dilo sin micrófono, y a otros que tengan otra versión. No, solamente la parte de la consumación de los siglos. Pero ahora en el versículo 26.
Pero ahora en la consumación de los siglos, otra versión mientras busca el vir aquí, ¿qué dice? Ay, es que está muy mal esa traducción, qué mal. No, ahora es en la consumación de, ¿cuándo fue la consumación de los siglos? ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué dijo? Esa es la consumación. Consumación es final. Después de la consumación ya todo es ¿qué? Pasado. Para Jesucristo, todos nuestros pecados son ¿qué? Pasado. Aún los que no hemos cometido. Porque si usted peca mañana, ¿qué hace Jesús? Y pasado mañana, y dentro de un año, y sus hijos, y sus nietos. ¿Entiende eso? ¿Entiende que Él ya pagó por todos nuestros pecados? Porque Él es antes de la eternidad y después de la eternidad. El tiempo no está sometido a Él. Bueno, voy a explicarle un poquito. Hebreos capítulo 7. Mire Hebreos capítulo 7. Y es que es muy largo este pedacillo. Pero vamos a leer desde el versículo 7, desde el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, ojo, Melquisedec no es Jesús, que no mientan ellos. Que aquí dice que es semejante, pero no es Jesús, es un modelo, es un tipo de Jesús. Dice, hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. No se ponga a temblar, tranquilo, que no va a hablar de los diezmos. Si usted no ha entendido eso es por su ignorancia, pues no se preocupe. Cuando uno entiende, uno voluntariamente y además gozosamente, no se preocupe. Pero aquí está diciendo, Abraham dio los diezmos a Melquisedec, su sacerdocio más alto que el sacerdocio de Leví. Pero es que el sacerdocio de Leví, o sea, el sacerdocio que fue montado por la ley de Moisés, fue establecido 430 años después. Han pasado por lo menos 6 generaciones desde Abraham, cuando dio los diezmos, hasta Leví, que es el sacerdocio que recibe los diezmos de todas las otras tribus. Pero está diciendo el autor de Hebreos que en Abraham, Leví, que recibía todos los diezmos después, está diezmando ¿en dónde? En los lomos. Sepa que en los lomos, la Biblia, los lomos no es aquí, sino aquí. O sea, en la parte donde usted está fecundando, en los órganos sexuales, esos son los lomos. ¿Sí? Cubran los lomos, entonces aquí no, es aquí. ¿Sí? Cuando bailen la cereje cristiano, Señor, mis lomos no, mis lomos. ¿Sí? Porque es aquí. Dice que en los lomos de Abraham, ¿quién diezmó? Leví diezmó. Bueno, sepan, en los lomos de Adán, todos nosotros pecamos. ¿Entiende eso? Y por eso nosotros nacimos con el pecado. Pero sépalo, en los lomos de Jesús, todos nosotros somos perdonados. Y déjeme decirle, aleluya. Una vez y para siempre. Claro, pero es que mis pecados futuros, pero entienda, Jesucristo Él existe. ¿Quién existe primero? ¿Adán o Jesús? Jesús. De modo que Jesús supera el tiempo. Antes de que Adán pecara, Dios ya había provisto el perdón de los pecados en la sangre de Jesús. De modo que usted puede ser que peca hoy y peca mañana y puede que pasado mañana y vuelve a pecar. Pero ¿sabe qué? En cuanto a Jesús, ¿qué? Ya todo fue consumado. Él ya pagó por los pecados de toda la humanidad. Mire conmigo, primera de Pedro,
Señor, mis pecados. No, ¿qué tendría que decir? Señor, gracias. Que tú también perdonaste esta tontería mía. Ay, pero entonces uno va a tomar eso como ocasión para pecar. No, no, no. Una vez usted ha probado la gracia, una vez usted ha probado el perdón, una vez usted ha probado el amor, ¿sabe qué? No quiere volver atrás. No quiere volver atrás. Y si llega a volver atrás, rápidamente, ¿sabe qué hace? ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me pasa todo el tiempo. Rápidamente uno dice, perdóname, perdóname, Señor. No, yo sé, tú me perdonaste. Gracias, gracias, gracias. Entiende que cuando nosotros entendemos y vivimos, nosotros somos ¿qué? Transformados. Y de nuestro interior comienzan a correr ¿qué? Ríos de agua. No queremos llamas. Somos transformados y disfrutamos. Gracias. Y entre más entendamos, más gracias. Y entre más entendamos, más gracias. Y si la embarramos, antes eso sirve para decir gracias. ¿Se acuerdan que había gente que hay unas ciudades de refugio? Y si alguien lo sorprendía pecando, el que lo sorprendía pecando cogía las piedras y empezaba a correr detrás para matarlo, y el otro salía corriendo y se agarraba rápido de los cuernos del altar y ya no lo podía matar. De modo que las piedras que estaban detrás y el que corría detrás servía para que el otro aprendiera a amar ¿qué? La gracia de Dios, el perdón que había en Jesús. Satanás quiere destruirnos, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ya no nos puede engañar, ya no nos puede decir que estamos bajo prisión, ya nos puede decir que estamos esclavos, ya no más. Ha sido quitado, hemos sido librados. ¿Para qué? Para servir ahora en libertad y voluntariamente. Eso es demasiado hermoso. Por eso es que cuando Jesús hace la obra, es la consumación de los siglos. Ya todo está hecho en los cielos y en la tierra. Y el mensaje del evangelio dice a la gente, oiga, venga, venga, acójase a la paz que hay en Jesús. Salga del mundo y venga a Jesús. Él perdonó sus pecados. Y los de mañana también. ¿No lo cree? Si usted no lo cree, no ve que está en la mentira. Y si no lo cree, está cometiendo el pecado imperdonable, que es tomar por inmunda la sangre del pacto. O sea, decir que esa sangre no tiene el valor para perdonar nuestros pecados. Siempre, siempre, siempre esa sangre tiene el efecto. Y se da cuenta que entre más miserables hayamos sido, más le damos las gracias y más le amamos. Al que mucho se le perdona, mucho decimos, el Señor tan bueno, perdóname, mejor dicho, yo ya no quiero pecar. Gracias. Gracias por tu don inefable, gracias por tu perdón. Y se da cuenta que entonces uno es ¿qué? Libre, porque ninguna condenación hay para los que están ahora en Cristo Jesús. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. No quedan sino palabras de agradecimiento. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo, Él ya pagó por nuestros pecados. ¿Entiende que sus pecados han sido perdonados? En Cristo Jesús, ¿entiende eso? Y que si usted está en Cristo, si usted viene y se acoge a Él, ahora no hay ninguna condenación. Y lo que hay que decir a la gente, el mensaje del evangelio, por eso entrénese con lo que hace la iglesia, venga, entre Jesús, entra Jesús. No, pero yo, no importa, ni Él te condena, ven para acá. Y no vuelvas a, ¿qué si no vuelvas a pecar? Y es que toca explicar porque no ve que no. Juan capítulo 16. Versículo 9. De pecado, ¿por qué? No creemos de Jesús.
que nuestros pecados han sido perdonados. Que su sangre, entonces el que quiere presentarse por sus propias obras ante Dios, ¿qué va a hacer? Juzgado y condenado, porque no ha creído en la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Que nos da qué? Perdón. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. Ay, pero la persona va a tomar eso para seguir pecando. No, porque la gracia tiene el poder de cambiar. ¿Se acuerda qué hizo Jesús en la casa de Zaqueo? ¿Qué le dijo? Bueno, Zaqueo, hágame un favor. Vaya y cambie y arrepiéntase, limpie su casa y ahí sí yo entro. No. Jesús le dijo, como vio que él quería, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Zaqueo era un bandidazo. ¿Sí? Pocos políticos tenemos que lo igualen. Y entonces le dijo, Zaqueo, hoy me es necesario que entrar en tu casa. Y Jesús entró, santificó esa casa, llegó toda la gracia y Zaqueo al ver eso, ¿qué hizo? Agradecer. Fue transformado, le dijo, ¿sabes qué? Si alguien robé, 4 veces lo robado y la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Entiende que es el poder de la gracia que nos cambia. No se preocupe, deje que la persona conozca a Jesús. Yo se lo aseguro, yo soy testigo directo. Mi vida fue transformada por el poder de su amor. Nosotros ahora le serviremos con lo que antes no podíamos hacer. Ahora es más, queremos más vida para darle más vidas. Sí, como Mario Bros, queremos 10 vidas por lo menos para gastarlas ahí. Entonces nosotros hemos de predicar ese evangelio. ¿Cuál? El perdón de los pecados. En la casa lea el libro de los Hechos y mire lo que predicaron los discípulos. Seguiremos hablando de esto después. Por ahora pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, nosotros estamos aquí conscientes absolutamente de que éramos pecadores, Señor. De que nosotros teníamos toda la condenación encima, no solamente del pecado que recibimos de Adán, Señor, sino por nuestra propia cuenta como habíamos pecado, Señor. Pero tú enviaste a tu Hijo en semejanza de carne y en la carne condenó al pecado en la carne de su Hijo, Señor. Gracias, 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 gracias. Cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú pagaste por nosotros, Señor. Nos perdonaste absolutamente, una vez y para siempre, Señor. Nosotros no queremos presentarnos delante del trono, Señor, por nuestras propias obras, porque no podemos y no alcanzamos. Nosotros nos presentamos por la sangre preciosa del Cordero, sin mancha, sin arrugas, Señor, que nos ha limpiado, nos ha lavado por el lavamiento de la palabra, nos ha quitado, Señor, todo el oprobio, toda la condenación, toda la acusación, todo el engaño, toda la mentira de Satanás, y ahora somos libres, porque tú nos hiciste libres. Ahora somos perdonados porque tú nos perdonaste, Señor. No hay ninguna condenación, porque el único que podía condenarnos nos ha llamado ahora hijos santos en Cristo Jesús. Padre, que con ese amor, con ese gozo, con esa verdad, nosotros andemos en vida nueva, Señor. Y si fallamos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.